Muy buenos días, amados y amadas. Espero se encuentren muy bien y que el Señor les continúe bendiciendo. Qué bendición poder estar hoy aquí, amén. ¿Para cuánto es una bendición estar en la casa del Señor? Es un privilegio, es uno de esos dones y estos regalos que el Señor nos ha dado por su gracia. Esta congregación es un regalo de Dios y su palabra es un regalo de Dios, amén. Y hemos venido estudiando una nueva serie, ya no tan nueva porque ya hemos avanzado. Hoy vamos a dar otro paso en el capítulo 1 en la carta de Santiago. La serie la hemos titulado La fe en acción. Ya estamos en la parte que podría ser como el corazón de lo que Santiago quiere decir. ¿Y cuál es la relación de cada uno de nosotros con la palabra de Dios? ¿Cómo recibimos y qué hacemos con la palabra de Dios? Parece ser el centro de lo que Santiago quiere transmitir. Y me gustaría comenzar haciéndole una pregunta. Desde que usted inició su vida cristiana, ¿cuántos sermones cree usted que ha escuchado? Algunos diciendo, no, es primera vez que vengo, pastor, así que a mí no me cuente ahí. Bueno, si es primera y si este es su primer sermón, grábeselo bien. Pero quien ya tiene, qué sé yo, meses, años de transitar en el evangelio, ¿cuántos sermones cree usted que ha escuchado? En estos días estaba tratando de sacar la cuenta solo del año 2014 que estudiamos Romanos, Efesios y Marcos y ahora lo que va de Santiago. Solo en eso. ¿Cuántos sermones cree usted que ha escuchado? Conté 194. Ahora, en su vida, en otro lado, donde sea, ¿cuántos sermones cree que usted ha escuchado? Muchísimos, ¿no? Ahora, ¿cuánto de eso que hemos escuchado vivimos? ¿Cuánto de eso que hemos escuchado hemos aplicado correctamente? Se acabaron los Y ahorita, ¿cuántos he escuchado? ¿Cuánto hemos aplicado? ¿Cuánto hemos vivido de eso que hemos escuchado? ¿Cuáles son los ecos, las repercusiones, la réplica de cada una de esas cosas que hemos escuchado? Porque ese es el centro de lo que hemos venido tratando ahora en Santiago el domingo pasado con nuestra hermana Diana. La importancia de la palabra de Dios, la disposición correcta para oírla y recibirla. Pero ahora Santiago quiere dar un paso más. ¿Cuál es la actitud correcta para obedecerla? Y es que la obediencia a la palabra de Dios es el requisito espiritual más importante. La obediencia es el común denominador de todos los creyentes. Nosotros los que somos creyentes nos caracterizamos porque oímos para obedecer. Es decir, queremos oír la voz de Dios para obedecerla. Y la verdadera vida espiritual no es algo ahí momentáneo, no es algo que yo sentí un domingo, no. El crecimiento, la madurez espiritual es la obediencia a la palabra de Dios. En la medida que yo más le obedezco, en la medida que yo más anhelo esta palabra, es que yo puedo experimentar la realidad de lo que es ser un hijo de Dios. Y esto ha sido un común denominador. Usted mira a lo largo de la historia bíblica, los hechos de la palabra, lo que sucede realmente cuando el pueblo, cuando disponemos todo el corazón a la palabra de Dios. El libro de Hechos registra eso, ¿no? Cuando los apóstoles dicen, nosotros nos vamos a concentrar es en la oración y en la palabra, en la predicación de las palabras. No es bueno que nosotros dejemos esto para servir las mesas. Busquemos quien sirva las mesas, quien administre el dinero, porque ahí no es solo mesa de comida. La gente estaba llegando y ponía sus bienes y dice, estos apóstoles, de verdad, que ese dinero lo administren otros. Nosotros nos dedicaremos a la oración y la palabra. Si es así, bienvenidos los apóstoles, ¿no les parece? Concentraditos en eso, en la oración y en la palabra. Y cuando eso sucede, registra el libro de Hechos en el capítulo 6, verso 7, que lo que ocurre es una bomba. Dice ese versículo que la palabra empieza a crecer. Y cuando la palabra crece, crece el número de los discípulos. Y cuando crece el número de los
discípulos, hasta los sacerdotes, dice que los que antes habían perseguido esta fe, ahora se vuelcan a esta fe, a entregar su vida a Jesús. Eso sí es un verdadero avivamiento, ¿no cree usted? Pero cuando la palabra crece, el único crecimiento verdadero de una iglesia y de una persona es el crecimiento en la palabra de Dios. Esa es la única forma correcta de crecer. Es decir, como iglesia no crecemos saludablemente porque está viniendo más gente y nos toca poner unas bancas y no cabemos. No es el número de personas lo que determina el crecimiento de una iglesia. ¿Me estoy haciendo entender? Es cuánto crecemos en la palabra de Dios y cuánto crece la palabra de Dios en nosotros. Eso es lo que determina el verdadero crecimiento. Amén. Déjenme contarles rápidamente una historia que usted muy seguramente sabe y conoce. El pueblo de Israel, después de estar cautivo 70 años en Babilonia, cuando regresa, cuando el Señor le permite regresar de la cautividad, ellos empiezan una reconstrucción. Usted va a leer ahí en los textos de Nehemías, de Esdras, toda la reconstrucción. Y el pueblo empieza a anhelar, y su primer deseo fue reconstruir el templo. Reconstruyamos el templo. Y parece que un hombre llamado Zorobabel es el encargado de hacer todos estos arreglos. Luego Dios usa a un hombre llamado Nehemías, que era copero del rey en la historia. Y el mismo rey, al ver a Nehemías triste, preocupado, le permite ir a reconstruir los muros de Jerusalén. Y Nehemías hace un trabajo fantástico. En 52 días reconstruyen el muro de Jerusalén. Y después que Nehemías hace una dedicación y hace un discurso maravilloso, sucede algo impactante. La gente ahora quiere algo, y Esdras sabe qué es lo que el pueblo necesita. Y se escucha esa expresión maravillosa ahí en Nehemías 8: traigan el libro. Y empiezan a leer la ley. Es una historia impactante. Léala en su casa, degústesela. Y empieza a leer y dice que todo el pueblo está atento, desde el más pequeño hasta el más grande, están todos y todo va cambiando. Permanecen atentos mientras Esdras empiezan a leer. Y el pueblo se empieza a inclinar, a adorar. Dice que pone el rostro en el suelo en señal de humildad. Le hemos fallado al Señor. Se convencen de corazón que han fallado. Yo lo que creo es que eso es lo que produce un verdadero avivamiento. Es decir, cuando la palabra de Dios impacta de tal manera que uno empieza a confesar su propio pecado y dice: wow, qué tan lejos estaba, Señor, perdóname. Esa confesión de pecado, resultado de entender, de asimilar la palabra, es lo que es verdadero avivamiento. Hermano, olvídese de ese cuento y que avivamiento, que es show, que es no sé qué, y que cayó escarcha, y que donde no está la palabra de Dios no es verdadero avivamiento. El verdadero avivamiento en toda la historia bíblica siempre ha comenzado de la misma manera: traigan el libro, volvamos a lo que Dios dice. Y cuando abre y dice Dios dice, allí se produce el verdadero avivamiento. Ese show hoy en día de saltadera y de no, eso es más emocional que espiritual. Entonces a eso le pretenden llamar avivamiento. Entonces la gente sale, se cayó, se revolcó, pero sigue siendo la misma persona. Pero viste, todos estaban llorando. No se mide realmente en cuántos lloraron, porque es posible que usted llore sin arrepentirse. Estoy mal, pero cuando salga lo voy a seguir haciendo. Porque verdadero arrepentimiento no es cuando usted llora, no es cuando yo lloro. El verdadero arrepentimiento es cuando usted y yo cambiamos. Metanoia, arrepentimiento, que es la palabra, es cambio de mente. Es decir, yo llego ante eso que me está presentando el Señor en su palabra y mi mente es transformada. Yo pensaba que estaba bien y ahora resulta que no. Estoy lejos de hacer la voluntad de Dios y ahora, producto de eso que entiende mi mente, ahora soy inclinado a hacer la voluntad de Dios. Y entonces en esta historia el pueblo se vuelca, y lo que se produce después de esta confesión, después que experimentan el perdón de Dios, es que empiezan a celebrar el perdón de Dios y hacen nuevamente pacto con Dios. Te vamos a obedecer porque mira lo que pasó por causa de la desobediencia de tu pueblo. Nosotros te vamos a obedecer. Ahí está el pueblo de Dios atendiendo la palabra, confesando su pecado, celebrando el perdón,
pero diciendo, voy a obedecer. Esa es la única respuesta correcta a la palabra de Dios, obedecerla. Así que yo te pregunto nuevamente, ¿cuántos sermones has escuchado? ¿Cuántos has obedecido? Medio. Y el domingo pasado veíamos cómo se recibe, ¿no? Ahora Santiago quiere entrar a este tema de la palabra, de recibirla con mansedumbre, para escucharla, para recibirla. Ahora quiere pasar a, una vez la hemos recibido, ¿cómo aplicarla? La fe en acción. Y esta última sección va a estar marcada por eso. Primero, recibirla. Después, recibirla pero para mí mismo, sin engañarme a mí mismo. Ahora, ¿cómo aplicarla con otros? Y cómo extenderlo más allá. En la primera parte del versículo 19 al 21, nuestra hermana Diana nos habló de cómo se recibe, de cómo se acepta. Hoy vamos a hablar de cómo se obedece y el próximo domingo de cómo se vive en realidad bajo la palabra de Dios. Porque la fe genuina está completamente ligado a la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, vamos a estudiar del verso 22 al verso 25. Y cuando lo tenga me dice amén. Santiago 1, verso 22. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios, pero sed, ¿qué? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. Aleluya. Vamos a dividir este texto nuevamente en tres secciones. En primer lugar, Santiago nos va a presentar un mandamiento en el verso 22. Un mandamiento. Luego va a poner una ilustración del verso 23 al 24, una ilustración muy conocida, la ilustración del espejo, y va a cerrar esta sección con una bienaventuranza. La segunda bienaventuranza en Santiago. Ya vimos una bienaventuranza, ¿verdad? ¿Cuál? El que persevera en la prueba, el que está en el verso 12, es capaz de resistir y de soportar la prueba y recibe la corona de la vida, muestra realmente que su vida es distinta. Y esta va a ser la segunda bienaventuranza en Santiago. Entonces, un mandamiento, una ilustración y una bienaventuranza es lo que está en esta sección. En primer lugar, ¿cuál es el mandamiento en el verso 22? Sed hacedores. Ya recibiste la palabra con mansedumbre, con humildad. Esta palabra, el verso 18 nos dijo, es capaz de hacerte renacer. Esta palabra es capaz de hacernos nacer de nuevo. Verso 21, esta palabra es capaz de salvar nuestra alma. Recibir correctamente la palabra trae salvación. Ahora, ¿cómo aplicarla? Siendo hacedores, la propuesta de Santiago, y no tan solamente oidor, engañándoos a vosotros mismos. La forma como está escrito esta primera parte del versículo está en continuo. ¿Cómo así? Es como si Santiago estuviera diciendo, sean continuamente hacedores. No dejen, esfuércense por seguir siendo hacedores de la palabra. Cuando usted y yo recibimos la bendición de la predicación, de estudiar la Biblia, el profundo conocimiento de la Escritura, se corre un riesgo. Hay un peligro y el riesgo es apasionarse más por el conocimiento que por la verdad que se comprende y por querer vivir la verdad que se comprende. Hay gente más interesada en el conocimiento, en cuántos libros de Sipet llevo,
en si ya hice o el examen, el trabajo, y eso está bien, pero el riesgo está en querernos concentrar más en el conocimiento que en la aplicación de la verdad. En decir, no, ya eso lo sé, ya eso me lo sé. Yo les he echado la historia de un sobrino que yo tengo, ¿verdad? Decía, no, cada vez que venía ictus, no, ya esa me la sé. Esa es la de Sansón, ya esa me la sé. La de David, también me la sé. La de Jesús, esa me la sé más. Porque parece ser que este conocimiento, como dice la Biblia, termina envaneciendo, ¿no? El conocimiento envanece. El amor edifica. Ahora, ¿cuánto de esto que hemos conocido, que sabemos, realmente trasciende a nuestro corazón y nos hace amar más a Dios, amar más su palabra y hacer su voluntad? Esa es la diferencia. No apasionarme por el conocimiento solamente, sino porque esto que está entendiendo mi mente ahora trascienda mis emociones. Y de mis emociones vaya mi voluntad y me cambie, me transforme, cambie mi manera de pensar, mi manera de vivir. Y aquí la palabra hacedor es bien importante, porque hacedor se concentra en la personalidad, en la persona, en la personalidad total. Todo el ser interior de una persona, su mente, su alma, su espíritu, sus emociones. Aquí se concentra más en la persona que en lo que hace. Hacedor está concentrándose en la persona. Escúcheme bien. Una cosa es reunirnos los lunes festivos y jugar fútbol, ¿cierto? Hey, ¿qué? Vamos a jugar fútbol. Y a los 5 minutos todos tenemos la lengua de corbata. Amén. Mauro. Porque cada lunes festivo que nos llamamos, nos escribimos, vamos y jugamos, listo. Pero otra cosa es ser un futbolista. Eso es diferente, porque un futbolista, su vida gira en torno a eso. Lo que come, lo que hace, su entrenamiento, su dieta, todo. Ser un futbolista profesional es algo muy distinto a jugar fútbol. Entonces la palabra que Santiago está usando para hacedor se concentra más en la persona que en lo que hace. Sí, un futbolista juega fútbol, pero es un futbolista. Aquí el énfasis es que un hacedor es más por lo que es como persona que por lo que hace. Y sí, un hacedor hace la voluntad de Dios, pero por lo que es. Porque toda su persona, su mente, su corazón, su voluntad, sus emociones, absolutamente todo está rendido a la palabra de Dios. Por cuanto eso es, entonces eso hace. Entonces está concentrado en su persona, hacedor de la palabra, lo que él es. Alguien que no solo aprende la palabra de Dios, sino que su vida está completamente dedicada. Todo lo que hace gira en torno a la palabra de Dios. Todo lo que decide, todo lo que habla, todo lo que actúa, absolutamente todo. Su vida gira en torno a eso. Y este mandato es que el creyente continúe siendo un hacedor. Y fíjense que lo contrasta con otro tipo de persona. ¿Cuál es el otro tipo de persona? Está el hacedor de la palabra y lo contrasta contra el solamente oidor. Y qué importante es la palabra solamente. Porque obviamente la palabra de Dios primero tenemos que oírla. Es necesario oírla, porque la fe es por el oír. El problema es cuando solo se oye. Cuando solamente se oye, es lo que está diciendo Santiago. El solamente oidor es bien importante en este caso. Solamente oidor equivale a una persona, o la palabra que está ahí equivale a alguien que no es responsable por lo que escucha. Simplemente llega como quien va a una conferencia. Llega, se sienta, escucha a un conferencista o escucha a un cantante, pero no se involucra ni se compromete con nada de lo que está escuchando. Es solamente a oidor. Y yo creo que este es el gran mal de la iglesia hoy en día. El gran mal de la iglesia es que se llenó de solamente oidores. Amén. Triste, yo sé que no dijo amén porque usted también se entristece.
Se llenó de solamente oyente. Gente que de buena gana está en contacto con la enseñanza. Me gustan las prédicas. Mándame la prédica que no la he escuchado porque quiero oírla. Porque quiero escuchar, pero que no tiene el deseo de obedecerla. Amén. Y se estremece y hay algo ahí, pero ya. Solamente oidor, no tiene el deseo de que esta palabra realmente cambie su conducta, su vida. Y son fáciles de identificar. Algunos hasta llevan 15 años en la iglesia siendo solamente oidor. Y usted todavía le escucha frase, es que yo soy así. Hermano, y entonces, ¿cuándo es que esto te va a transformar? O sea, ese es mi temperamento. Y el que me ame así. Si no, ¿qué? Es decir, en su conducta se ve que no ha llegado, que es simplemente oidor. Y ese no tendrá 194 sermones escuchados. Se habrá coleccionado 1000 y pico de sermones. Son fáciles de identificar. Algunos hasta descarados son. Hay gente que dice que, no, espérate, yo soy simpatizante. Oh, pero yo te vi entrando a la iglesia. Sí, pero no me cuente. Yo no es que sea cristiano. No me vayas a meter en esto. O sea, por favor, se me baja el caché. Yo no es que sea así. Mi mamá sí, ella sí. Y como mi mamá asiste a la iglesia, yo voy y después dice, y oigo. Y ¿sabes qué? Hasta me gusta. O sea, algunos son hasta descarados. Y lo peor es que la gente ve y dice, 5,000 personas en tal iglesia. ¡Wow! Avivamiento. ¿Cuál? Ni el 10% son verdaderamente cristianos. La gente dice, no, y cristiano todo el mundo. Y si supiste, tal cantante es cristiano. Vaya a ver su conducta. Vaya a ver su vida. Después sale borracho en un video y usted tiene que taparse la cara porque usted le había dicho a 3 amigos que era cristiano. Y sale borracho en el video. ¡Ah! De qué pena, ¿no? No, pero es que yo lo vi, estaba en una iglesia sentado, hasta cantó. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Y luego su conducta muestra algo completamente distinto a lo que dice. Porque la iglesia hoy en día está llena de solamente oidores. Y este es un problema serio. Miren, qué impactante que en Marcos capítulo 6, verso 20, la Biblia registre que a Herodes tenía a Juan el Bautista como un hombre justo y santo. Que incluso Herodes le temía a Juan. Que Herodes guardaba a Juan. Y además dice Marcos capítulo 6, versículo 20, de que Herodes escuchaba a Juan. Y que cuando lo escuchaba lo hacía, adivinen cómo. Dice el texto, de buena gana. Es decir, no era que estaba obligado. A Herodes le escuchaba, le encantaba escuchar a Juan. Ay, bastante, impresionante. Qué bien habla Juan, es justo, es santo. Pero ¿cuánto había transformado su vida? Nada, seguía en las mismas. Y cada vez que Juan salía, ¡pa! No te es lícito tener la mujer de tu hermano. No era masoquismo, algo había en Juan que impactaba tanto a Herodes, ¿no? Su propia vida, la propia vida de Juan el Bautista. Él es santo, es justo. Es el concepto en el que Herodes tenía a Juan. Yo creo que Herodes en parte se alegró cuando alguien le dijo, oye, parece que es Juan el que está allá. Dice, resucitó Juan. Porque en qué lío estaba. Y después, no es Juan, es Jesús. Porque a él lo que le cuentan parece que Juan hubiese resucitado. Porque el verdadero anhelo de nuestra vida debe ser escuchar, pero escuchar para hacer, para obedecer. Allí está la verdadera diferencia. La forma en la que nos comportamos es lo que define realmente lo que somos. Nuestra conducta es la que va a mostrar si somos o no somos salvos, o si estamos o no estamos perdidos. Es nuestra vida, nuestra conducta. Yo lo que creo es esta es la razón por la cual mucha gente cree que viniendo a la iglesia ya es cristiano, que sabiéndose unos coros ya es cristiano, que sabiéndose unos versículos y compartiéndolo en Facebook ya es cristiano. Y no es así. No es cuánto de la Biblia está en tu muro de Facebook, es cuánto de esta palabra ha transformado tu corazón. Antes se cargaba en las camisetas y era más cristiano, entre más cristiano era la camiseta. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y tú lo veías y dices, hermano, es cristiano.
Y apenas el hermano compraba un carro, le ponía un pececito. No, ponme un pececito, esto es un carro evangélico. Y le ponía, evangelizaba hasta el carro. Y le ponía un pescadito atrás. ¡Pam! Eso sí, cuando iba manejando, eso se llevaba a moto, se volaba a semáforo, pero el carro es cristiano. En fin, yo escuché una historia que sucedió en los Estados Unidos, donde había un tipo entrando a un estacionamiento en los Estados Unidos. De pronto el carro de atrás comenzó a pitarle, pi, 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 pi. Y el tipo no aguantó la presión y se bajó. ¿Pero qué es lo que te pasa? Es que ahí dice, toca la bocina si amas a Jesús, decía el letrero de atrás. Y yo, pero de todas maneras, perdóname. Discúlpame, no era mi intención. Porque no es lo que se dice, es lo que se hace. Esta es la verdadera diferencia. Es por eso que Jesús en el Sermón del Monte tiene que incluir eso. Mateo capítulo 7, verso 21. ¿Ya lo tiene? Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? Mire los verbos. No todo el que me dice, sino el que hace. ¿Hace qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Es decir, no es lo que se dice, es lo que se hace. No es que me digas Señor, Señor. No es que vengas y lo cantes un domingo. Es que yo verdaderamente sea el Señor de tu vida. No le llames Señor si no estás dispuesto a obedecerle. No le llames Señor. ¿Qué clase de Señor es ese? Que nadie lo obedece. Si le vas a llamar Señor, estás reconociendo de que tu voluntad está sometida a Él. Tú eres el Señor, yo obedezco. Si no, no le llames Señor. Porque no es lo que se dice. Es decir, no le puedes llamar Señor y después continuar viviendo tu vida como si no fuera Señor tuyo. Como si tú fueras tu propio Señor. Porque entonces serías un hacedor de maldad. Entonces hay una diferencia. El que hace la voluntad de mi Padre o el que hace maldad. No es en lo que dice. Porque aún los hacedores de maldad pueden decir Señor, Señor. Amén. Y nosotros aquí, cuando llegamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de eso. De que el hacedor es quien la pone en práctica en su vida. Se da cuenta de su propio pecado y se da cuenta del Señor y Salvador que está allí y que lo necesita. ¿Cierto que sí? Y la pone en práctica y la disfruta. Y ahora en su conducta, en lo que hace, se va a ver que esto es realmente una verdad en su vida. En palabras de Jesús, por sus frutos los conoceréis. Impresionante. Y no, eso no es nuevo. Ronnie, ayúdame con Ezequiel capítulo 33, verso 31. Y mientras les cuento algo. Es interesante que después del sermón más grande, y en mi concepto uno de los más maravillosos de Jesús, del sermón del monte, Jesús tenga que terminar el sermón del monte en la forma en la que lo termina. Con una parábola de los dos cimientos. Pero mucha gente piensa que Jesús quizás tenía en mente también al profeta Ezequiel cuando termina el sermón del monte. Y antes de mirar cómo termina el sermón del monte, mire lo que dice este texto. El profeta Ezequiel registra lo que Dios le dice. Y Dios le dice, y vendrán a ti como viene ¿qué? El pueblo. Y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras. ¿Y qué? Y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. 32.
Y he aquí, tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Versículo 33. Pero cuando ella viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Impresionante, ¿no? Le dice Dios, yo conozco sus corazones. Tú tranquilo, Ezequiel. Tú vas a estar allí parado y ellos van a venir a ti como si fueran pueblo. Pueblo de Dios somos. Aleluya. Y se van a sentar y todo. Y te van a escuchar. Es más, Ezequiel, te van a decir, sé que qué tremenda prédica te echaste. Sé que impactante, impresionante, increíble lo que dijiste. Wow. Vas a ser como cantor de amores. Oye, ¿te gustó? Oye, ¿te gustó la prédica de hoy? Me encantó. Chévere, bacanísimo, impactante. Él dice, pero no las pondrán por obra. Te van a oír de buena gana, serás un cantor de amores, alguien que habla y que canta bien, pero nada de lo que les digas lo van a poner por obra. Duro, ¿no? Y yo lo que creo también es que Jesús presiente que después, usted lee el Sermón del Monte 5, 6 y 7, los capítulos en Mateo, y después de todo ese maravilloso sermón siente de que hay gente que como que va a desperdiciar el sermón. Y por eso Jesús tiene que terminar de la forma en la que termina el sermón. Mateo capítulo 7, verso 24. Jesús tiene que terminar el sermón del monte de la siguiente manera. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las que hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Qué manera de terminar el sermón del monte, ¿no? Con una parábola entre el que oye y hace y aquel que solo oye. Porque va a venir, en palabras de Ezequiel, y de que viene, viene. Pero cuando ello viniere, y viene ya, cuando venga la adversidad, cuando venga aquello que va a mostrar realmente cuáles son nuestros cimientos, es que se va a mostrar la diferencia entre el que oye solamente y el que oye y hace. Y a todos nos va a golpear. Amén. Y va a haber una diferencia entre el que oye y hace. Va a mostrar que su cimiento es firme, porque su cimiento es la palabra de Dios. Cualquier respuesta distinta a la palabra de Dios que no sea la obediencia es un autoengaño. Eso es lo que dice el texto en Santiago. Santiago capítulo 1, verso 22, vuelve allí. ¿Cómo termina el versículo? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué pasa? Es decir, cualquier respuesta distinta a la obediencia es autoengaño. ¿Qué significa eso? Usted y yo puede venir a la iglesia, amén. Usted y yo podemos escuchar la palabra. O usted puede hacer como si me estuviera escuchando. O sea, usted puede estar ahí y me mira hasta con cara de asombro. Hacer como si estuviera comprendiendo y así. O de pronto comparte con el que está al lado y le dice, así es. ¿Sí o no? Usted puede estar allí, poner cara de que está comprendiendo. Y la pregunta es, ¿a quién crees que engañas? A mí me puedes engañar y digo, oye, ¿cómo están de atentos hoy? ¿A Dios lo puedes engañar? No. Así que el único que te engañas es a ti mismo. ¿Sí o no?
Entonces cualquier respuesta distinta a obediencia es autoengaño. Entonces tú estás... Porque en últimas, ¿quién se perjudica? El predicador. ¿Por qué si yo estoy viviendo las mismas luchas que tú? Estoy tratando de hacer esto, ¿no? ¿Se perjudica a Dios? ¿Quién se perjudica? Tú. Que Dios te está diciendo cómo debes vivir, pero tú dices, sí, muy bonito y todo, pero yo eso no lo dejo. Entonces tú puedes tratar o pretender de engañar a cualquier persona, pero Dios y tu propio corazón sabe cuál es la realidad. Así digas 1000 veces amén. Se me fueron los amén. Dígame también por sospecha. Amén. Pero Dios conoce nuestro propio corazón. Y cualquier respuesta que sea distinta a la obediencia es pretender engañarte a ti mismo. Porque Dios conoce tu corazón y sabe si eres simplemente pueblo que viene, sí. Y se sabe la alabanza, y se sabe la canción, y se sabe el versículo. Y como le dijo el profeta Ezequiel, Luífer, van a salir y no las pondrán por obra. Dios lo sabe. ¿A quién pretendes engañar? No, que sí, que la alabanza, que no, que impactante. La verdad que está aquí centrado, engañándoos. La palabra ahí engañando es que hizo un mal cálculo. Razonar por fuera es la idea que está. Es decir, aquel que oye pero sin obedecer, lo que hace es un mal cálculo espiritual. Estás calculando mal. Estás sacando mal una cuenta, y como sacas mal la cuenta, mal actúas. Eso es lo que significa el texto. Han probado muchísimos sermones, pero todavía no han probado la gracia de Dios. Y hay una diferencia bien grande. Es solo una profesión nominal por Cristo. Entonces dice, sí, yo soy cristiano. Lo pone en Instagram, lo pone en sus redes sociales, yo soy cristiano. Mundo, ay, sí, no sé quién es, la modelo, sí. Y en ese mundo tan difícil como el modelaje, ella es cristiana hasta que sale. Y yo, ay, Dios mío. Porque su profesión es simplemente eso, es una confesión de boca, pero no ha transformado su conducta. Porque cuánto cuesta dejar algunas cosas, amén. Se me ha ido un poco el tiempo, pero les prometo terminar, no se preocupen. Esto es lo más importante. Ahora miren la ilustración, porque la ilustración es una ilustración muy sencilla. En segundo lugar, versículos 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Esta es una analogía muy sencilla para describir el autoengaño, ¿no? O sea, se miró, fue a sí mismo, y después él mismo se olvidó de cómo era. O sea, es una relación entre el espejo y tú. ¿A quién te engaña? El espejo te dice la verdad. Tú después dirás, no, sí, yo soy bonito, así tú digas lo contrario. O sea, tú verás si te engañas o no. ¿Sí? O tú verás si no, sí, tengo un barro, pero no lo tengo. Tú verás. Me estoy haciendo entender. Es una analogía para mostrar a quién pretendes engañar. Él está desnudando es tu propia realidad. Tú verás. No te creo, espejo. Y los espejos en la época del Nuevo Testamento no eran como los espejos modernos de cristales, no. Era un metal pulido. Los más ricos tenían oro y plata, pero otros necesitaban bronce o latón. Y la gente, cuando miraba el espejo, en primer lugar la veía distorsionada y tenía que mover el espejo de tal forma que la luz le pegara bien y en esa posición de la luz viera correctamente su reflejo. Por eso la palabra ahí considera, lo que habla es de la acción de alguien que está haciendo esto. Es decir, está mirando todos los lados posibles y de pronto dice, epa, aquí está, y ve correctamente su reflejo. Es decir, se tomó la dedicación de ver, pero después que vio su propia realidad, ¿qué hace? Se va. Y peor aún, después que se va, ¿qué hace? Se olvida. Y lo que la ilustración quiere condenar es precisamente eso, el olvido. Este es un mensaje contra el Alzheimer. Olvidar lo que oyes, olvidar lo que Dios te ha dicho. No, olvídate de las pastillas. Este es un mensaje contra el Alzheimer. No te olvides de lo que Dios te ha dicho.
Entonces miren las acciones. Este considera, dice, sí. Y después sigue como si nada de lo que hubiese visto fuera realidad. Esa es la imagen que está allí. Esa es la ilustración. Y el problema es ese olvido por cualquier razón. ¿Por qué se olvidó? Por cualquier razón. Porque vino pero estaba pendiente que tenía que lavar la ropa. Porque vino de pronto está pendiente, ay, yo que no he pagado la luz. Ahora que salga. Vino pero está con su mente en otro lado y mientras tanto le hace al predicador. Y por cualquier razón se olvida repentinamente todo el esfuerzo que hizo por mirarse, se perdió. Es solo oidor. No hubo una aplicación personal en su vida. No hubo un interés. Oye, esta palabra puede transformar mi alma. Esa es mi condición. Eso que me está diciendo la palabra, ese es mi propio corazón. Me lo está mostrando como en un espejo. Yo necesito rendirme a los pies de Cristo. Yo necesito cambiar, necesito ser transformado por esta palabra que es aplicada por el Espíritu en mi corazón. Yo tengo que prestar atención a esto entonces. Hermano, no basta solo con mirar. Usted puede pasar su mirada sobre su Biblia y va de arriba a abajo. No, hay que aplicar estas verdades. Hay que vivirlas. Tenemos que ver nuestro propio pecado y después que yo veo mi propio pecado horrible ahí descrito, tengo que correr a la gracia y la misericordia de Dios. No puedo salir de aquí y que mi vida siga siendo la misma si de verdad esta es la palabra de Dios, la que transforma el alma. Esto le puede ocurrir a cualquier creyente. Va, se considera, pero luego se aleja. Y no solo se aleja, sino que además que se aleja, se olvida, descarado. Y fíjense cómo finaliza el texto con la fuerte bienaventuranza. Un contraste. Y este es nuestro tercer y último punto en el verso 25. Ya vimos el mandato o el mandamiento. Ya vimos la ilustración sencilla, la del espejo. No necesitamos profundizar más, ¿verdad? Un espejo es un espejo. Pero miren el contraste con el versículo 25 y la bienaventuranza. Mas el que mira, ¿cómo? Atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. ¿Por qué? Porque el otro que hacía se iba y se olvidaba. Sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hacen. ¿Notaron el contraste? En la ilustración hay alguien que considera. Después que considera, se va. Y después que se va, se olvida. Pero aquí está hablando de otro tipo de persona. Alguien que también considera, pero el verbo que Santiago usa es todavía más grande. Porque fíjense que la traducción es mira atentamente. Allá decía solo mirar, solo considerarse. Acá mira atentamente. La expresión mira atentamente es como agacharse para ver de cerca, como tener algo y examinarlo desde todos los lados posibles para obtener la mejor visión. Es cerciorarse de algo. Esta, la palabra que está aquí, que es traducida como mirar atentamente, es la que es usada por los evangelistas cuando los discípulos llegan a la tumba de Jesús y la encuentran vacía. Tienen que hacer una minuciosa inspección de la tumba. Entran a darse cuenta de que realmente no está allí. Eso es mirar atentamente. Es decir, no es pasar los ojos por encima de la Biblia y quedarse dormido y cuando voy por el versículo 25, y que era lo que estaba hablando esto. Porque mientras usted no le ha pasado que usted está leyendo y de pronto llegó al versículo 28 pero estaba pensando en otra cosa. Soy el único perdido que le ha pasado eso. ¿A quién más le ha pasado eso? Únase a mí en esta. Uy, termino el texto y de pronto, ¿qué fue lo que leí? Porque estaba mi mente en otro lado. ¿Le ha pasado? Pasa, ¿sí o no? Y uno tiene que, oye, despiértate. O se quedó dormido. Uno es, ven a mí, atenta ley de Dios. Sale con la cabeza a la Biblia. La pregunta real es si mirar atentamente va más allá. Es poder minuciosamente, cuidadosamente. Y después que miré atentamente a ella, diferente del otro que se va, dice Santiago, no me voy.
sino que permanezco, persevero en ella. Aquí la expresión perseverar es quedarse al lado de. Es decir, ya la miré atentamente y de ahí no me muevo. Mientras el otro que hace, se va. Qué hermoso, ¿no les parece? Él está mirando atentamente, pero para perseverar en ella. Escúcheme bien. No es que está interesado en el espejo en sí mismo, sino en lo que el espejo está revelando. Mira cómo este espejo me está mostrando. Hay gente más interesada en estudiar el espejo mismo que la Biblia. 66 libros, 39, 29, 5 históricos, 5 no sé qué. Sí, está bien estudiar el espejo en sí, la estructura, todo. Pero lo realmente importante es lo que ese espejo revela de tu condición y de mi condición. ¿Cierto que sí? Hay gente que se sabe todos los libros de la Biblia en orden, de Génesis a Apocalipsis, y no hay ni medio versículo copiado en la tabla de su corazón. Amén. Entonces, ¿qué revela esto? ¿Qué está revelando esto de mí? Entonces aquí, eso de perseverar en ella. Y fíjese cómo Santiago le llama a la ley de Dios. Miren los adjetivos que usa. Esta es la perfecta ley, es infalible, es suficiente, es comprensible. Es la palabra de verdad. Es la palabra implantada que puede salvar tu alma, que puede salvar mi alma. Pero no solo es la perfecta ley, sino que además esta ley es la ley de la libertad en lo que hace. Lo que está diciendo el texto ahí usa perfecta ley, es la palabra griega teleios. Teleios es la palabra que significa perfecto, pero perfecto por lo que hace. En pocas palabras, lo que el texto quiere decir es: esta palabra es perfecta porque da libertad. ¿Me hago entender? Por lo que hace. Teleios significa de que es perfecta porque trae libertad. Eso significa que todo aquel que la guarda experimenta verdadera libertad. Todo el que guarda verdaderamente la palabra de Dios es verdaderamente libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La palabra encarnada en Jesús. Y aquí estamos nosotros frente a esta perfecta ley, la ley de Dios revelada por Él, el estilo de vida establecido por Jesús. Y ahora nos está diciendo: esta ley es perfecta porque quien la cumple encuentra verdadera libertad. ¿Usted no ha escuchado que la gente piensa que nosotros estamos como aguantados, como esclavos, como, ay, pobrecito tú, que no puedes tal cosa? Ay, pobrecito, no, hermano. Yo soy verdaderamente libre en Cristo Jesús. Esta es la ley de la libertad. Porque hoy no lo hago como una obligación para pretender ganarme el favor de Dios. Porque yo he sido salvo por gracia por medio de Jesús. Y hoy obedecerla es la muestra de la libertad más grande. Es decir, tengo toda la libertad para hacer todo lo mundano que usted quiera. Pero no lo hago por amor a mi Señor. Eso es ser verdaderamente libre. La gente que está en el mundo cree que es libre, pero es esclavo del pecado. Y se monta en el bafle en la discoteca y grita: esto sí es vida. Y no es más que un esclavo de su propia concupiscencia. Y un esclavo. Y aquí estamos nosotros que nos podemos subir en el bafle, pero decimos: no, mi hermano, yo fui así y el Señor me rescató de esa vana manera de vivir. Ahora soy verdaderamente libre. Y ahora el pecado no se enseñorea de mí. Antes mi amigo llamaba y no esperaba un punto para hacerme coca. ¿Qué vamos? Vamos. ¿Qué corre? Corre. Ahora llámale: lo siento, no cuentes conmigo. Mi corazón ha sido transformado. Chao. No soy un oidor olvidadizo, soy un hacedor. Dice Santiago, un hacedor de la obra. Y ese que es un hacedor de la obra, ¿qué es según la Biblia? Es verdaderamente un bienaventurado.
Ese es verdaderamente feliz, ese es verdaderamente dichoso, ese es verdaderamente un bendecido. Ese es verdaderamente, porque ha mirado con atención, se ha encorvado para observar, ha permanecido en la perfecta ley y ahora quiere ponerla por obra. Es un hacedor de la obra. No se limita a oír, no es un parlanchín, no es alguien que anda diciendo, sí, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Es alguien que realmente vive esta verdad. La obedece porque sabe, tal como lo dijo el salmista, guardo tus mandamientos, porque en guardarlos hay gran galardón. Nosotros sí que tenemos la capacidad de ver las cosas tal y como son, ¿no? Nosotros sí entendemos porque el velo de nuestros ojos ha sido quitado y ahora entendemos la realidad. Ahora nosotros somos capaces de verlo. Ahora nos gusta hacer la voluntad de Dios y en obedecerle está la bendición. Joven que me escuchas, guarda los mandamientos del Señor. Te van a preservar, van a guardar tu corazón, van a guardar tu vida, te van a dar larga vida. Esta palabra es capaz de hacer a un simple y sencillo como tú en alguien verdaderamente sabio, en alguien perfecto. La ley de Jehová es perfecta, capaz de transformar el alma. Y Santiago quiere que entendamos esto. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? Está abierta en un atril como este, en el Salmo 23, en el Salmo 91, en tu casa. Se convirtió en un adorno más. Duermes abrazado con ella. ¿Qué papel juega? O realmente este espejo que desnuda nuestra propia condición. Nosotros nos acercamos a él atentamente para ver nuestra propia vida, nuestro propio corazón y decimos, yo de aquí no me muevo. Esto es lo que verdaderamente mi alma necesita. Voy a perseverar en ella. Voy a hacer todo lo que ella dice. Según eso, la Biblia te llama bienaventurado. Eres verdaderamente feliz, no te hace falta nada. Aquel que por medio de la obra de Jesús y del Espíritu Santo en nosotros es capaz de entender esto, es verdaderamente bienaventurado. Así el mundo pretenda decirnos lo contrario. Así el mundo viva diciéndonos que nos falta algo. Nosotros vemos las cosas como en realidad es. No nos falta nada. En Él lo tenemos todo. Porque este glorioso evangelio nos dice que por amor a nosotros se entregó hasta lo sumo. Y este glorioso evangelio ha transformado nuestra alma. Cierra tus ojos donde estás. Con todo el amor que les tengo, quisiera pedirte que este no sea un sermón más. Que este realmente sea un punto de quiebre en tu vida determinante. Que no se convierta en una experiencia dominical más, sino que se convierta en el punto de quiebre entre un antes y un después en tu propio corazón, en nuestra propia vida, en lo más profundo de nuestro ser. El escuchar y hacer es la diferencia entre vivir una vida prudente, sabia y bienaventurada, como lo llamaba Jesús. O en el mismo ejemplo de los dos cimientos, escuchar y no hacer es el camino hacia la ruina, hacia tu propia destrucción. ¿Cuánto has escuchado solamente hoy? ¿Y cuánto está realmente tu corazón dispuesto a obedecer? Y que en esta mañana tú le puedas decir al Señor, tú conoces mi corazón. Yo podría engañar a todos mis hermanos. Yo podría engañar al predicador haciéndole creer que entendí, que me gustó, pero tú sabes realmente la condición de mi propio corazón. Y hoy, Señor, quiero venir a ti sin engaño, sin pretender engañarme a mí mismo, porque en última sería un autoengaño. Sin pretender engañarme a mí mismo, que aquí está mi vida rendida a ti, que quiero perseverar en tu palabra,
que quiero perseverar en ella, que no quiero ser un oidor solamente, que no quiero ser un oidor olvidadizo, alguien que hoy ha tenido la oportunidad de ser desnudado por tu palabra, Señor, pero que pretende salir y seguir viviendo de la misma forma, Señor. No quiero ser responsable de tal condenación, que con el amor que tu palabra me ha hablado hoy, yo la deseche y la tenga por vacía. Y no salga de aquí con la intención de guardarla y de obedecerte, Señor. Abre tu corazón delante de Él. Ya tendrás tiempo para las cosas que te esperan en la casa, en el trabajo. Pero cierra tus ojos solo estos minutos. Dile: Señor, no he pretendido venir como si fuera pueblo tuyo, escuchar un bonito sermón y luego salir a vivir de la misma forma. No he pretendido venir, Señor, a cumplir un requisito para que me vean o para que crean que realmente soy cristiano. No basta jugar a ser cristiano, no basta pretender hacer cosas de cristiano. Tengo que ser un hacedor. Mi vida entera tiene que girar en torno a tu palabra, Señor. Mi vida entera, todo lo que hago, todo lo que soy, todo cuanto decido, todo cuanto yo puedo transmitir, mi conducta, Señor, es lo que determina realmente si esto es o no es una realidad en mí. Dile: Señor, tú conoces mi corazón. No queremos recibir esas duras palabras. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque simplemente viene, mira, se va y se olvida. No queremos ser esa clase de personas. Nosotros queremos ser hacedores de la obra. Nosotros queremos ser, Señor, hacedores de tu palabra. Alguien que la oye, alguien que persevera en ella. No nos movemos ni un milímetro de ella, Señor, porque ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿A dónde más podríamos ir? No nos movemos. Perseveramos en ti. No tenemos lugar a dónde ir. Aquí está nuestra vida, Señor, rendida a ti. Perdónanos por pretender construir nuestra casa sobre arena, siendo insensato, a punta de simplemente escuchar y escuchar y escuchar y no hacer. Hoy queremos ser prudentes. Hoy queremos ser sabios, construyendo sobre roca, escuchando y haciendo, siendo oidores y hacedores. Mientras oímos y hacemos, construimos sobre un fundamento firme, que no importa lo que venga, nuestra casa no cae, porque está fundada sobre la roca, está edificada sobre la roca. Oidores y hacedores, Señor, levanta en nuestra propia vida y en nuestro propio corazón esta clase de personas, los que son verdaderamente bienaventurados en todo lo que hacen. En el nombre de Jesús. Amén.